Bueno, entonces damos inicio a esta sesión de Ateneo Javeriano. En esta ocasión me es muy grato presentar a David Plique. David es egresado de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. Es especialista en cirugía refractiva, córnea y catarata, y fuera de ser una persona con un nivel académico muy alto, con gran conocimiento en el área, es pionero de esta calculadora Panacea y además de todo, tenemos una amistad de un tiempo atrás. Gracias, David, por estar conmigo, gracias por querer compartir el conocimiento con estos residentes y con este escenario tan amable y tan querido. Y bienvenido a esta tu casa que es la Javeriana y que es la Escuela Superior de Oftalmología. Buenas noches a todos y muchas gracias, Clemencia. El cariño es mutuo y el cariño para todo Colombia también, que es la casa, la segunda casa para mí. Déjame compartir aquí un segundito de nuevo, a ver si quedamos bien ahí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces quedamos en que vamos a ir interviniendo cuando hay alguna duda. La charla de hoy en realidad va a tener múltiples temas y entonces algunos de los temas vamos a pasarlos un poco más por encima y ojalá que en el futuro tengamos posibilidad de entrar más profundo en cada uno de ellos, porque de cada uno se podría hablar a veces hasta horas. Como saben, yo soy un apasionado de la óptica y de la biometría y entonces a veces soy medio loco y puedo ahí quedarme hablando montones, pero vamos a empezar de cosas más básicas como cuáles son las bases de un sistema óptico y sabemos pues que la idea es que tenemos un lente y ese lente ayuda a enfocar la imagen en un punto. Un screen que digamos en este caso sea la retina y aquí tenemos la córnea. Entonces si tenemos un ojo áfaco, nos haría falta un lente para lograr ayudar a enfocar esa imagen en la retina. Y entonces, ¿qué son las cosas que ocupamos para poder calcular este lente? Y en realidad son simplemente tres cosas. Necesitamos saber a dónde es que vamos a enfocar la imagen, que en ese caso sería en la retina, y entonces tenemos lo que se llama la longitud axial, cuál es la distancia que hay entre la córnea y la retina. Ocupamos saber el poder de esa córnea y ocupamos saber dónde vamos a localizar el lente intraocular. En realidad esas son las tres variables que ocupamos para calcular el lente intraocular. Y con esas tres variables vamos a calcular el poder de este lente intraocular, más o menos poder. El gran problema que existe es que la medida de la longitud axial, que en general es bastante predecible con los biómetros ópticos. Ahora vamos a ver que no siempre, pero es bastante predecible. Uno de los problemas tenemos que es que el poder de la córnea no es tan real como creemos que lo medimos con el queratómetro, sobre todo en casos de córneas que no son tan normales o que están operadas. Y el otro es que la posición del lente, aunque pensamos que es muy fácil decir, bueno, el lente va a ir dentro del saco capsular y va a tener una posición fija, pues la estimación de esa localización del lente no es tan fácil de estimar. Y depende de una serie de factores. Entonces, en el ojo tenemos que va a depender de la longitud axial, del poder de la córnea y de la estimación de la posición efectiva del lente. Si ese lente que vamos a poner, que suponemos que va a tener un poder para enfocar en la retina, se colocara más atrás, al colocar ese lente más atrás, la imagen se enfocaría más atrás y entonces necesitaríamos un lente de mayor poder para que se enfoque en la retina. O sea, si el lente queda más atrás, ocupamos un lente de más poder y si el lente lo colocamos más adelante, el lente va a enfocar la imagen más adelante y para que se enfoque más atrás, ocupamos un lente de menor poder. Entonces ya sabemos que si el lente queda más atrás,
ocupamos más poder, y si el lente queda más adelante, ocupamos menos poder. Y las variables que en general utilizamos para estimar la posición de ese lente van a ser la longitud axial, la queratometría, la cámara anterior, el grosor del cristalino, el white to white y la edad. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver cada una de estas variables. A ver si logro pasarlo. No me dejan pasar, ok. La longitud axial, porque en general conforme el ojo crece, el saco capsular va a estar más atrás, el lente va a quedar más atrás, y en ojos pequeños el lente va a estar más adelante. Entonces, mientras más grande el ojo, la posición del lente va a estar más posterior. En la queratometría, mientras más curva la córnea, va a haber más distancia hacia el lente. Entonces, queratometrías más curvas, el lente va a quedar más atrás, y queratometrías más planas, en general el lente va a quedar más adelante. En el white to white, la distancia de limbo a limbo, mientras mayor es el white to white, el lente queda más atrás, y mientras más pequeño es el white to white, el lente queda más adelante. Y la cámara anterior, que es algo lógico, mientras más cámara anterior tenemos, el lente está más atrás, y mientras la cámara anterior es más chica, pues el lente está más adelante. Más estrecha, el lente queda más adelante. El grosor del cristalino, un cristalino más grueso, el lente queda un poco más atrás, y un cristalino más delgado, el lente queda más adelante. Entonces, todos esos son factores que usamos de datos preoperatorios para estimar la posición efectiva del lente. Ahora, ¿qué sucede con longitudes axiales extremas? Entonces, tenemos más o menos que el 16% de los ojos tienen ojos grandes, y más o menos un 9% ojos pequeños. Los ojos extremos grandes son los ojos miopes. Vamos a ver que en general la mayoría de las fórmulas de tercera generación y algunas de cuarta tendían a quedar hipermétropes. Y entonces, como los ojos tendían a quedar hipermétropes, se desarrolló inicialmente una técnica que se llama de Van Cock, que es reducir artificialmente la longitud axial de los ojos grandes, para que al reducir la longitud axial evitáramos esas correcciones, esos defectos que quedaran hipermétropes, y con eso se logró reducir esas hipermetropías residuales, pero se tendió a obtener un poquito de miopía residual. Como se tuvieron esos resultados, se modificó esa técnica de Van Cock, se hizo una pequeña modificación a la de Van Cock para que los resultados, sobre todo en estos ojos entre 26 y 29, el resultado de miopización fuera menor. Y entonces se sigue utilizando para muchos ojos altos estas técnicas de la modificación de Van Cock para algunos programas de tercera y cuarta generación, el hacer una reducción de la longitud axial medida con los biómetros ópticos para tener mejores resultados y no tener esos resultados hipermetrópicos que se tenían en longitudes axiales altas. En los últimos años se está haciendo también una posibilidad, que es la de la corrección del índice de refracción que se utiliza en los biómetros ópticos. Ustedes saben que la luz, al pasar por los diferentes medios del ojo, cuando pasa por el humor acuoso, cuando pasa por el cristalino y cuando pasa por el vitrio, la luz no pasa a la misma velocidad. Cuando pasa por el cristalino pasa un poco más lento. Y entonces eso debería, cuando se hace el cálculo de la velocidad a la que transcurrió la luz sobre cada uno de esos segmentos, debería tomarse en cuenta para ver cuál es la longitud real de cada uno de esos segmentos a la hora que se miden las ondas que da el equipo. Normalmente se usa solo
un índice de refracción, o sea, como si la velocidad fuera constante, uniforme en todo el ojo. Y eso hace que los ojos largos sean más largos, se midan más largos y los ojos pequeños se midan más pequeños. Y esto da un error. Entonces, la idea es que los nuevos biómetros ópticos vengan con una segmentación que permita que cada segmento se mida por separado con los índices de refracción para las velocidades adecuadas para cada segmento, y eso lograr que los ojos largos van a ser un poco más pequeños y los ojos hipermétropes van a ser un poco más largos y permitan esa corrección que hace que disminuyan los errores esos hipermetrópicos o miópicos. Cuando se utiliza esta corrección de segmentación, no se puede utilizar a la vez la corrección de Wang y Koch, porque se estaría duplicando la corrección. En Panacea existe un factor de corrección parecido al de Wang y Koch, pero es propietario de Panacea, no es igual a Wang y Koch, pero es algo parecido. Existe un factor de corrección del espesor retiniano, que no vamos a entrar ahora a hablar de eso. Existe la corrección del menisco negativo, eso es que la posición efectiva del lente varía en los meniscos negativos cuando son lentes negativos. Y existe un factor de corrección de la relación PA que luego vamos a hablar para longitudes axiales grandes. Entonces aquí un ejemplo, digamos, con ojos muy grandes de 30-64 o 24-29-14, en el cual se hace el cálculo del lente y Panacea automáticamente cuando entran estos factores ya está dentro del equipo, no tiene uno que calcularlo por fuera, la corrección de la longitud axial para esas longitudes elevadas. Y el resultado pues da bastante próximo. En ojos cortos tenemos el problema de, como ustedes saben, que a veces el segmento anterior es variable. A veces hay microoftalmos anteriores con diferentes alteraciones que ven en este cuadro, donde la cámara anterior puede ser pequeña, con cristalinos grandes, o cámara anterior pequeña, donde no solo la cámara anterior es pequeña, sino el cristalino también está anteriorizado, pero no necesariamente es grande, o todo el ojo está más chico, o la parte posterior también puede estar más pequeña. Y todo eso hace que esta configuración del segmento anterior, donde el cristalino puede estar más grande y avanzado hacia adelante, en algunos casos con ángulos estrechos, hace que la posición efectiva del lente, la estimación de esa posición efectiva del lente sea mucho menos eficaz en el cálculo del lente y puedan haber un aumento de casos donde fallamos. Por ejemplo, este caso, donde hay fórmulas que solo utilizan la cámara anterior y no utilizan el grosor del cristalino, donde en este caso la cámara anterior es muy pequeña y calcularía un lente en posición muy anterior, y en este otro el lente lo calcularía en una posición más posterior. Y vemos que posiblemente la posición efectiva del lente de ambos casos sea muy parecida, pero en este es dependiente de este grosor del cristalino muy grande, donde el lente se colocaría más o menos en esta posición y en el otro ojo también. Pero el calculador que solo utiliza la cámara anterior fallaría en este caso porque lo pondría en una posición mucho más anterior. Entonces, hemos encontrado últimamente que en los ojos pequeños existen dos grupos de pacientes. Unos en los cuales lo llamamos configuración facomórfica, donde la cámara anterior es relativamente pequeña, pero lo que existe principalmente es un aumento del espesor del cristalino y los procesos ciliares estén en una posición casi que normal, más atrás. Y otros donde existe una configuración más de ángulo estrecho, donde todo el componente del cuerpo ciliar se ha anteriorizado, los procesos ciliares están más anteriores y posiblemente en estos casos el lente termina colocándose en una posición más anterior, requiere un lente de menos poder, pero el calculador calcula un lente de más poder y termina quedando con una miopía residual. Por el contrario, en este caso,
el aumento del grosor del cristalino y la configuración de esta cámara estrecha hace que el calculador calcule un lente en una posición más anterior, cuando en realidad, una vez operado, el lente queda en una posición más posterior y queda con una hipermetropía residual. Entonces, si uno pudiera, ya sea por VM o por ciertos índices biométricos, determinar qué tipo de configuración tiene, uno podría, desde el cálculo del lente, predecir que este paciente tiende a esta configuración y calcular un lente de más poder, o a esta configuración y calcular un lente de menor poder. Eso estamos desarrollándolo en Panacea con un índice especial que nos va a permitir diferenciar estos dos grupos. Pero vean aquí como un ojo de pequeño tamaño, un ojo de 20-87, en general, cuando nos movemos a este lado, la cámara anterior, o sea, una cámara anterior muy estrecha, generalmente hacia este lado aumenta el grosor del cristalino. O sea que en promedio esto se mantenga, cuando esto se reduce, que esto aumente. O cuando esto aumenta, esto se reduce un poco. Que en promedio esto se mantenga estable para que la suma de la cámara anterior más el grosor del cristalino ande alrededor de 7,5 milímetros. Cuando ambos componentes se reducen, tanto la cámara anterior como el grosor del cristalino están de este lado, generalmente estamos hablando de un paciente que tiene el componente de poco desarrollo de ese segmento anterior que hablamos en este caso, donde va a tender hacia una miopía residual y en general tiene ángulos estrechos. Entonces, en general, en las longitudes axiles menores, tenemos que hay que hacer la corrección de la longitud axil de tipo One-Cock, pero para longitudes axiles pequeñas, que lo tiene Panacea, hay que verlo en la relación PA, y lo de la suma de segmentos también es importante, que se está desarrollando ahora en los nuevos biómetros. Entonces, ahora vamos a entrar, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Clemencia. Pues mira que en el chat nadie ha puesto nada, pero si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Todo está bastante claro, pero... Ok, vamos a entrar ahora a algo que es un poquito diferente, que es lo del poder de la córnea. O sea, hasta ahora estuvimos hablando un poquito de la posición efectiva del lente en ojos grandes o pequeños y de la longitud axil. Ahora vamos a entrar de la importancia del poder corneal. Y en el poder corneal hay fundamentalmente dos variables que son importantes. Uno es la relación que hay entre la cara anterior y posterior de la córnea, y el otro es la asfericidad corneal. Entonces, sabemos que el poder de una córnea está dado no solo por la curvatura anterior, sino también por la curvatura posterior. Perdón. Perdón que lo interrumpa, es que yo sí le quería hacer una pregunta, pero me embolaté y no pude prender el micrófono. En ocasiones calculo lentes con Panacea y no tengo la capacidad, justo ahora que estamos entrando en el error de Goldstrand, no tengo la capacidad de medir la cara posterior. Asumo con frecuencia entonces que hay un índice de Goldstrand normal, ¿sí? Por ahí del 82%, y nada más lo asumo, ¿sí? Porque hay veces pacientes que no les puedo pedir topografías acá. ¿Eso está bien, mal? ¿Es mejor no hacerlo? ¿Qué resultados ha tenido nada más tirándole eso así? ¿O usted, pues me imagino que a todos sí les pide topografía? O sea, yo a todos les hago pentacam y veo la cara posterior. El no utilizar la relación PA y la asfericidad convierte Panacea en un calculador similar a cualquier otro. O sea, no te da una ventaja en especial de Panacea. O sea, si vas a usar Panacea es para realmente tratar de utilizar estos dos factores, que es lo que te diferencia de otros calculadores. Vale. Sí. David, y yo también quisiera hacer otra pregunta. ¿A todos estás pidiendo VM en este momento para medir volt del cristalino? O sea, a los ojos que tienen cámara anterior estrecha y que son ojos pequeños, digamos, o sea, ojos por abajo de 22,5 que tienen una cámara un poco estrecha,
les pido VM para tratar de diferenciar entre si es un ojo que tiene ese factor facomórfico o si tiene más un factor de ángulo estrecho o iris plató, y me he llevado montones de sorpresas. Ok, entonces hablábamos que la córnea está dada por el poder de la cara anterior, digamos que en promedio suma 50, 52, menos el poder de la cara posterior, que baja a unas 6, 7 dioptrías, ¿ok? Pero esta relación que existe entre la curvatura de la cara anterior y posterior, en general, se mantiene en una córnea normal. Nada más que Gullstrand, por error, porque no tenía forma de medir esa cara posterior, él cometió un error y pensó que esa cara posterior era un poquito más curva de lo que él calculó. Él calculó que era un poquito más curva y en realidad esa cara posterior era un poquito más plana. Entonces, cuando él hizo el cálculo, pues él lo calculó un poquito más plana y era un poquito más curva. Él calculó esa relación en 88% y desarrolló el índice de refracción para una córnea total estimado en 1.3375. Y como ustedes saben, todos los queratómetros que usamos en la actualidad usan ese índice de refracción estimado, que no es un índice real, estimado para a la hora de medir la cara anterior de la córnea, decir cuánto tiene de poder total la córnea. O sea, es estimado porque no estamos viendo la cara posterior de 1.3375. Pero ese índice es erróneo. El índice real anda un poco más por 1.3315. Pero se siguió utilizando así y durante 120 años se ha utilizado así. Eso hace que lo que nos da el queratómetro, por ejemplo, este caso en promedio de 43.24, es un estudio grande que se hizo, hace que las córneas que medimos con el queratómetro tengan en promedio 0.60 dioptrías más de lo que realmente esas córneas tienen de poder, por total corneal power, por total corneal refractive power. Entonces, con diferentes tomógrafos se mide el poder real de esas córneas y en general la queratometría mide 0.60 dioptrías más de poder. ¿Por qué? Porque esa relación que calculó Gullstrand era errónea. Él calculó que esa cara posterior era un poquito más plana y en realidad es un poquito más curva. Entonces, en general, cuando medimos el poder de una córnea, estamos con el queratómetro diciéndole que tiene un poquito más de poder de lo que en realidad tiene. ¿Y por qué al utilizar ese valor nos da bien el cálculo del lente? Porque ya en las fórmulas y en la constante A se metieron factores de corrección para que los resultados nos den bien. Entonces no hay problema. Nos dan bien los resultados porque ya se metieron factores de corrección. Entonces seguimos usando la queratometría con el 1.3375 y nos dan buenos resultados porque ya se metieron factores de corrección. Entonces está bien que lo usemos, no hay problema, pero saber que el queratómetro nos da un número que no es exacto, no es el adecuado y está un poquito sobrecorregido, el valor queratométrico. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que dentro de la población normal existe una desviación estándar donde hay pacientes que la cara posterior es un poco más curva o un poco más plana y que va a hacer que ese valor que nos mide el queratómetro pueda hacer que no sea la diferencia de 0.60, sino que sea de 1 dioptría o solo de 0.25 dioptrías. Y que a la hora que usamos ese valor queratométrico tengamos un error en el cálculo del lente que sea mayor, que el paciente nos quede un poquito hipermétrope o un poquito miope, porque el valor que usamos del queratómetro era un error un poco mayor. Desde el 92, Royston y Dunn hicieron un estudio y ya dijeron desde esa época que el valor de la relación entre la cara anterior y posterior era importante para el cálculo del lente intraocular. Y calcularon desde ese entonces que la relación promedio entre la cara anterior y posterior era de 82.3. O sea, que si dividimos el radio de la cara posterior entre el radio de la cara anterior, es de un 82.3%. Pero vean la desviación estándar. O sea, que puede haber casos que en vez de tener 82, sean de 77 o sean de 86.
Esta es la población normal, desde esa época. Pero en general, si la córnea es plana, la cara posterior es más plana, y si la cara anterior es más curva, la cara posterior es más curva. O sea que la relación entre la cara anterior y posterior más o menos se mantiene. Y esta es la campana de Gauss. Entonces, hay casos que la relación es un poco para un lado o para el otro y nos produce que pueda quedar una hipermetropía residual o una miopía residual, porque esa córnea, en realidad de tener 43, tenía 43.50 o tenía 42.50. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que hay casos donde se va para este lado, la relación es más baja. Cuando se va para este lado, podemos tener una hipermetropía residual, y cuando se va para el otro lado, podemos tener una miopía residual. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener casos normales que se bajan un poquito, pero tenemos córneas que se van para este lado cuando tenemos posrefractiva miópica, queratocono, segmentos de anillos. O podemos tener para este lado, después de refractiva hipermetrópica, post-QR, queratoplastia penetrante o lamelares. Entonces, si nosotros podemos situar dónde está el paciente aquí, podemos saber que esa córnea tiene 1,5, 2, 2,5, 3 dioptrías, que la medida del queratómetro nos está sobreestimando el poder de la córnea en esa cantidad o para el otro lado. Ahora, ¿qué pasa con la esfericidad? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya va tardísimo. Con respecto a la esfericidad sucede algo importante también. La esfericidad normal, ustedes saben que la córnea tiene una esfericidad de menos 0,26, 0,27. Eso significa que la córnea es más curva en el centro y se aplana hacia la periferia. Y tiene una aberración esférica positiva de más o menos 0,25, 0,26. ¿Eso qué significa? Que los rayos de la periferia se enfocan un poquito adelante, más adelante. Hasta ahí vamos bien. ¿Clemencia? Sí, vamos bien. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos una asfericidad para este lado, o sea, que la córnea se vuelva oblata, como cuando operamos una cirugía miópica, que la córnea se aplana en el centro y se incurva hacia la periferia, los rayos periféricos se van a enfocar mucho más adelante y vamos a tener una aberración esférica más positiva. Y si tenemos una córnea prolata, donde la córnea central es más curva y se aplana hacia la periferia, entonces ahí los rayos periféricos se van a empezar a enfocar más atrás y empezamos a irnos hacia el cero o inclusive irnos un poquito negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Ahora vamos a ver. En una córnea operada de miopía donde el centro es más plano y la periferia es más curva, ¿sí? Tenemos que el área más medio periférica tiene más poder y el centro tiene menos poder. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya teníamos que la córnea que medíamos estaba sobreestimado el poder, ¿de acuerdo? Por la relación PA. Pero además, si tenemos que la córnea en el centro tiene menos poder y en la periferia tiene más poder, cuando el queratómetro mide esta zona un poquito más periférica, no mide el puro centro. Entonces mide una zona de más poder, ¿correcto? Y entonces está sobreestimando el poder de la córnea porque no estaba midiendo el área central. Nuevamente está sobreestimando el poder de la córnea. Entonces nos estamos yendo más para este lado y más para abajo. Entonces, por ejemplo, en una paciente operada de cirugía miópica, tenemos que si nos da el queratómetro, que el poder es, por decir algo, 40, ese poder está sobreestimado por la relación PA, o sea, que realmente ese poder puede ser que sea mucho más bajo por la relación PA, y además está sobreestimado por la asfericidad, porque esa córnea central tiene mucho menos poder. ¿De acuerdo? En el caso de una córnea prolata, donde el centro tiene más poder que en la periferia,
como en este caso, el centro tiene más poder y en la periferia hay menos poder, tenemos más poder en el centro que en la media periferia, sucede el contrario. Tenemos que el queratómetro mide, no sobreestima, sino que subestima, porque el queratómetro mide esta área medio periférica y entonces mide un poder menor al que realmente tiene en el centro. Entonces está subestimando el poder y más bien entonces él subestima el poder de la córnea, en realidad es un poquito más alto. Entonces, por ejemplo, en un queratocono, que la relación PA es baja, o sea, se viene para acá, pero la esfericidad permite que suba un poquito. Entonces vamos a ver más adelante cómo en el queratocono, en el queratocono nos encontramos por acá. Entonces, sí tiende a la hipermetropía, porque estamos de este lado, el residual de un queratocono, pero no tan grave como después de una cirugía miópica donde nos bajó y bajó por la esfericidad. Entonces vamos a ir viendo diferentes casos, ¿de acuerdo? Tenemos el caso de una córnea normal que tiene una córnea plana. Muchos pacientes con córnea normal, con córnea plana, a veces, no todos, tienden a quedar con una hipermetropía residual. ¿Por qué tienden a quedar con una hipermetropía residual? Resulta que muchos de estos pacientes tienen dos factores. Uno es que tienen una esfericidad un poquito positiva. ¿Se acuerdan que la Q normal es menos 0.27? Una Q de 0.07 significa que es un poquito oblata. O sea, es un poquito más plano en el centro que en la media periferia. Vean aquí 39, sube a 40. Acuérdense que lo normal era que fuera más curvo en el centro y se aplane hacia la periferia. ¿Cierto? Es como si hubiera tenido una cirugía miópica aquí, suavecita. Y lo otro es que la relación PA, la relación entre la cara posterior y anterior, acuérdense que lo normal es 82.3, las córneas que son planitas, a veces tienen esto, que la relación PA es un poco baja. ¿Qué dijimos de la relación PA baja? Que tiende el queratómetro a sobreestimar el poder real. Vean aquí que el queratómetro mide 39 y el poder real de esa córnea está en 38. O sea, el queratómetro está sobreestimando el poder de esa córnea. 38, el total corneal refractive power, cuando el queratómetro mide 39. ¿Sí? Entonces, si usamos el poder del queratómetro, más la cuestión de la esfericidad, nos pide un lente de menor poder. Aquí esto es calculado con el 82.3 y calculado con 81.3 pide un lente de 23. Entonces digamos que aquí la diferencia no fue tan grande en este caso que pusimos específico en Panacea, pero si ponemos el lente que pedía con 82.3 nos hubiese quedado con una hipermetropía de 0.3 dioptrías. O sea, el paciente queda con un poco de hipermetropía. Entonces, este caso no era tan marcado, pero hay otros casos que sí la diferencia es un poco mayor. Entonces, simplemente un caso para mostrarles que aún en casos normales podemos tener hipermetropías residuales simplemente por la diferencia entre la relación PA y la esfericidad. Ahora en postrefractiva. Este fue uno de los casos, vea que es 1997, o sea, las canas no es porque esté jovencito, me dice canoso jovencito. En el 97 tuve este caso. Tenía apenas 3, 4 años de graduado de la Barraquer, 53 años. Ojo que son esas épocas, ahora tal vez uno a los 53 años no opera la SIC a un paciente con un menos 250. Uno espera y de pronto más adelante le hace uno FACO, qué sé yo. En esa época, 53 años, menos 250, con una córnea 4250, ¿verdad? El resultado postoperatorio, 20/20. Entonces, si uno opera un 4250 menos 250, uno espera que la queratometría quede como en 40, por ahí, ¿no? A los 2 años, el paciente llega, hizo una catarata nuclear
semiopisó en 1.50, longitud axial 25.83, una córnea 40.75, camas plana por topografía del área central. Se decía que busque el área más plana, 40-25. O sea, que digamos que más o menos 42, la acá está en 40-25, ¿cierto? En esa época se usaba SRKT con la K más plana. Se decía, ponga un lente 17. Ojo que estamos en el 99, todavía no se sabía mucho qué pasaba con los operados de refractiva. Entonces se decía, use la K más plana. Se coloca un lente de 17. Y el paciente me quedó en más 2.25. Ahí me volví loco yo. Y entonces ya me gustaba la óptica desde el 94, pero... Y entonces vean que en el 2001 era la crisis de todos los pacientes operados de refractiva y el promedio de los pacientes operados de refractiva quedaba en más 1.8 más menos 2 dioptrías. Los de hipermetropía en menos 1.6 más menos 1.4. Y todas estas fórmulas se desarrollaron para el 2006, métodos y fórmulas teniendo historia clínica, no tienen historia clínica, recopilado por Sabini, porque ninguna funcionaba. Estos eran los resultados para el 2018, más o menos, más o menos 0.50, por abajo del 60% de estas, Sabini 70%, con aberrometría transoperatoria 72%, Shamas, o sea, aún con los mejores métodos, en general por abajo el 72%, algunos estudios posteriores, vean aquí con OCT transoperatorio, aún con OCT, 83% más o menos 0.50, con rangos altísimos, todavía con casos de menos 2, más 1, o sea, los resultados aún actuales, más menos 0.50, vean que bajo, aquí más menos 0.35 sí ya llega al 90 algunos, pero vean como siguen siendo resultados que oscilan menos 1.42, más 2, con un mean absolute error en el Barrett True Case de 0.41 y 0.47 Hughes. O sea, siguen siendo malos. Nosotros tuvimos un estudio que hicimos con Valvecchia en Argentina, más menos 0.50 77% y más menos 0.35 91%, que eso es considerado bueno. Bueno, entonces, este caso de menos 9, menos 5, menos 8, menos 3, que en el posoperatorio quedó neutro, menos 0.35, vea que eran muy altos, todavía en el 2006 se operaban graduaciones muy altas, y el paciente en el 2014 hace una catarata también. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos o qué es lo que pasa? Entonces tenemos el problema de la relación entre la cara anterior y posterior. O sea, la cara anterior se aplana y la posterior, digamos que no se modifica tanto, y entonces la relación entre la cara anterior y posterior se va para el suelo. Si lo normal es 82, este caso, que es una graduación muy alta, baja al 65. Pero digamos que hay casos que pueden bajar al 78, al 75, al 70. Este caso bajó al 65. Y la esfericidad, vean, 2.84. O sea, una córnea oblata, superoblata, baja todavía más. O sea que el poder que nos da la córnea, que en este caso es de 34, probablemente no es 34, sino que es 31 o 30. O sea, es mucho menor. Entonces, si uno calcula lente con 34, va a dar un lente que es de muchísimo menos poder de que realmente necesita el paciente. Aquí tenemos la Q de 1.90 a 30 grados. Y entonces, vean aquí cómo el poder de 35, el total corneal es de 33, pero en el área central es de 31. O sea, de 35 queda el queratómetro, 34, el poder central es de 31. Entonces, si uno mete en Panacea, ve aquí está con el 82, calculado 82 menos 0.27, da un lente de 17, pero al ponerle los datos reales, va a 21.79, a 21.50. O sea, como de 17.50 subió a 21.50. Entonces, este paciente, en vez de ponerle el 16.50 o 17, se le pone el 21.50 y tiene un resultado mucho más preciso. Ahora, ¿qué otros problemas tienen estos pacientes?
tiene el problema de la estimación de la posición efectiva del lente. Como ustedes saben, el lente, uno de los factores es la curvatura corneal. Córneas muy curvas, el lente va más atrás. Córneas muy planas, el lente va más adelante. Correcto. Pero en realidad lo que estamos cambiando es la curvatura de la cara anterior, pero el lente no está poniéndose más adelante porque la cara anterior sea más plana. Pero cuando uno le mete el dato al calculador de que la córnea es más plana, él por error dice el lente tiene que venir más adelante. Y entonces el lente queda mal calculado. ¿De acuerdo? Entonces, Aranberry se dio cuenta de esto en el 2003 y desarrolló lo que se llama la doble K de Aranberry, que es que dentro del calculador, el calculador utiliza 2 veces la queratometría. Utiliza la queratometría una vez para decirle al programa dónde tiene que colocar el lente y utiliza la queratometría para decirle al programa cuál es el poder de la córnea para calcular el poder del lente. Y entonces cuando le pregunta el programa cuál es la K para ver la posición, en vez de meter la K plana, hay que decirle cuál es la K original o calcular cuál es esa K original más curva para que él ponga la posición adecuada. Y entonces eso en los programas uno lo pone en Panacea, está calculado de acuerdo a la cara posterior de la córnea. Entonces yo utilizo la cara posterior de la córnea, utilizo el 82.3 para darle vuelta y predecir cuál era la cara anterior de la curvatura anterior de la córnea, y con eso le digo al programa, ahora sí, con eso calcule la posición efectiva del lente. Y el poder de la córnea, si utilizo la cara anterior de la córnea actual. Entonces, eso hace Panacea. Y con eso, entonces, logramos tener el poder que se ocupa y obtener el resultado más próximo. ¿Alguna pregunta, Clemencia? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Tranquilos. hasta el momento muy claro. Ok, pasamos al hipermetrópico. El hipermetrópico, los resultados también muy malos, más o menos 0.50, muy bajos, pero con rangos altísimos, aún utilizando el Barrett-Fouquet, GXL. Aquí tenemos algunos estudios donde tenemos el mean absolute de 0.37, 0.39. ¿Qué pasa en el hipermetrópico? En el hipermetrópico, lógicamente tenemos una córnea prolata porque hemos incurvado ese centro y tenemos una relación PA que se vuelve más alta. Entonces tenemos el aumento de la relación PA con una asfericidad para arriba positiva. Entonces lo tenemos para acá. Entonces en general tenemos una queratometría que está subestimando el poder real de la córnea y en general tendemos a que tenga una miopía residual. Pero ese rango de miopía generalmente es pequeña, no es tan grande como sucede en la miópica. Entonces, en general, los resultados después de una láser hipermetrópico, en general, no son tan malos. David, aquí Sí. hay una pregunta, que si no les pudieras mostrar nuevamente la diapositiva de la esfericidad. La grande donde sale todo. Creo que sí, sí. Ok, déjame irme para arriba. Esa está patentada. Esta la quieren sin el círculo rojo. El que hace la pregunta, que es Santiago Forero. Ahí. ¿Esa es la que quieres? Sí, doctor, esa era. Muchas gracias. Solo era confirmar una cosa. Gracias. Listo. Ok. Aquí abajo está lo de escoger el lente, si es esférico o no, de acuerdo a la esfericidad que tiene la córnea, ¿verdad? Si tenés una esfericidad positiva de la córnea, la tenés que
bloquear con la esfericidad negativa del lente. Entonces, más o menos una esfericidad de 0.25 para acá positivo, ocupas un lente esférico negativo con una esfericidad, una aberración esférica negativa del lente con respecto a la aberración esférica positiva de la córnea. Y aquí vas el lente neutro. Gracias, David. Gracias, doctor. Vamos, veríamos aquí. Ok, hipermetrópico. Entonces, aquí había un caso donde habíamos operado inicialmente neutro y -2 por ahí para que quedara el paciente con monovisión, y a los años viene, como pasa con todos los hipermetrópicos, que pierden corrección y llegó con +2 y ahí medio... Y llegó con catarata. Entonces había que operarlo. Y este es el paciente, pero lo que quería mostrarles es esto que les digo. Tiene la Q más negativa, -0.52, la córnea prolata, con una relación PA que se va hacia arriba, 84.2, y ven donde la córnea es un poquito más curva en el centro, pero vean como cuando uno ve, con solo ver estas relaciones, uno puede, o sea, si uno les llega a -0.52 con 84, uno casi que automáticamente dice tiene un LASIK hipermetrópico. O sea, son pocas cosas que pueden causar esas relaciones así. Entonces, y el otro ojo, -1 con 85.7. O sea, si usted dice, bueno, tiene -1, ustedes dirían, bueno, un queratocono. Un queratocono da una relación PA baja, no alta. Entonces, con solo ver esto, uno casi que puede decir, esto no es un queratocono. Para que tenga un queratocono, esta relación estaría baja, no alta. ¿Sí? Entonces, lo importante en esto que quiero recalcarles es que el centro tiene una curvatura mayor, la media periferia un poco más baja. Entonces, si ustedes ven cómo los rayos se enfocan, los rayos periféricos uno los podría enfocar en la retina y los más centrales que queden enfocados adelante, de tal forma que ese paciente, una vez colocado el lente intraocular, logre ver de lejos y lo que se acerca logre tener visión próxima con el área central. O sea, que quede con una multifocalidad. Entonces, para que esto suceda, que sea la media periferia la que enfoque de lejos, tenemos que agarrar la queratometría que está en esta sección no puramente apical, sino en la sección un poquito para apical o más periférica, que es lo que mide el queratómetro. O sea, el queratómetro te mide a 2.5, dependiendo del queratómetro que uses, pero no usar la curvatura puramente apical como hacemos en el láser miópico, que ocupamos un poco más ese poder más apical. Entonces, digamos aquí que tiene 45 en el centro, en la zona un poco más periférica empieza a bajar 44.4, 43. Si ven aquí la diferencia de poderes, ¿sí? Entonces, si uno quiere que quede con esa multifocalidad, aquí tenemos 44 y 46, entonces lo ideal sería usar el pico de 44 para visión lejana y el de 46 quedaría para visión próxima. Entonces el cálculo del lente lo haríamos con el de 44. Entonces tomar la K un poco más medio periférica si se quiere obtener la multifocalidad, y el autorrefractómetro, eso sí, cuando medimos estos pacientes con este cálculo, va a dar una miopía residual porque está midiendo esa área central también, que es la que el paciente va a usar para visión próxima. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, entonces, en general, que el TrueNet Power, ¿en qué zona óptica lo utiliza, digamos, puntualmente para los miopes? Y dos, ¿usted de alguna forma considera, digamos, la extensión de la zona de ablación? O sea, yo en realidad para el cálculo no utilizo el TrueNet Power. Esto que les estoy diciendo del TrueNet Power es como para mostrarles, para que vean las diferencias de poderes. Pero yo en realidad utilizo, para poner en Panacea, utilizo la queratometría del Lenstar o del IOL Master 700, que te está midiendo a 2 milímetros, a 1.8, a 2.2. Pero yo no me vengo aquí a tomar estos poderes para el Panacea. Ok. Y respecto, digamos, a la zona de ablación
toma alguna consideración o algo para el cálculo del lente? No. Bien, gracias. Cálculos post-queratotomía radial. Entonces, en queratotomía radial, también, vean que bajo el porcentaje más o menos 0,50, la desviación que hay es muy grande. Sabemos que esos pacientes tienden a la hipermetropía y tienden a seguirse aplanando, y la medida de esas queratometrías en la mañana, las córneas son más planas y por la tarde son un poco más curvas, porque la hidratación nocturna hace que el paciente en la mañana tenga esas córneas más planas. El Trucay, ¿cómo se llama? Barrett Trucay, con historia, les dio un poco más alto, 76%. Sin historia, el Barrett Trucay les da 75%, historia parcial, sin historia da el 69%, igual que Haigis. O sea, utilizar Haigis o utilizar el Barrett Trucay sin historia es casi que lo mismo. Entonces, a ver qué va a andar ahí por ahí un 70% más o menos 0,50. Entonces, ¿qué sucede? No hay pérdida de tejido, hay un planamiento central marcado, hay un encurvamiento periférico, pero vean qué interesante esto. La relación PA se eleva y hay una asfericidad elevada positiva. O sea, hay una córnea oblata, ¿verdad? Tenemos una córnea oblata, está muy plano en el centro, se incurva la periferia, pero la relación PA se sube, se eleva. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes? Ahora les voy a mostrar una foto. ¿Cómo diferencian ustedes un paciente que tiene un láser miópico de una QR al ver un pentacamo, a ver una tomografía? Ahora les voy a mostrar. Entonces, este es un caso que se había hecho una queratotomía radial de 8 incisiones en el 93 y llega, vean cómo llega, más 7 menos 250, 2040, 20400, una catarata, 2 cruces. El biómetro no mide de lo aberrado que está la cara anterior, con la longitud axial de 28,56. O sea, era una miopía brava que le hicieron con queratotomía. Yo aquí todavía no estaba y yo no hacía 8 incisiones, más 7 menos 2. Entonces dijimos que la esfericidad positiva. Entonces, si a usted les llega a esta córnea, si yo les pongo esto en un examen y les pongo esta córnea y les digo así en un segundo, dígame, ¿eso es un láser miópico o es una queratotomía radial? Y ustedes en 3 segundos me van a decir, es esto por esto y esto. ¿Quién responde? Residente, doctor Flicker. Rafael, responde. Rapidito, Ajá. Rafael. ¿Doctor? Sí, responde. No, pues en general pues es por los cambios que genera también en la cara posterior con la queratotomía radiada, ¿no? Pero te están preguntando es qué tipo de cirugía tiene. Ah, es queratotomía radiada. Y aparte el espesor no está disminuido, tiene 522. Ok, lo más importante en estos casos es, o sea, ustedes ven este planeamiento, lógicamente, de aquí lo ven medio cuadriculado, eso les puede ayudar, pero si fuera totalmente circular, ustedes ven un aplanamiento, ¿verdad? Que podría ser un post-láser o podría ser queratotomía radial, pero lo más importante es el marcado aplanamiento de la cara posterior. Entonces, ustedes saben que en un láser no se va a aplanar la cara posterior. Esta cara posterior en general va a ser de 6.5. Aquí está 10.78, o sea, está súper aplanada la cara posterior. Entonces, ustedes tienen un aplanamiento de la cara posterior tan marcado, es porque se aplanó junto con la cara anterior y eso lo da una queratotomía radial. Este aplanamiento de la cara posterior es lo que hace que la relación PA, la relación entre la cara anterior y posterior, se vaya hacia arriba. En un post-LASIK, una córnea que está tan plana,
la relación PA se va para abajo, está al 65%. Estaría aquí en un 65%. Entonces, si la cara posterior se incurva, probablemente se está ectasiando o se mantiene así, probablemente es un post-LASIK. Si está muy, muy plana, entonces saben que probablemente se aplanó junto con la cara anterior y probablemente sea un post-keratotomía radial, ¿de acuerdo? Entonces ven aquí 92%. Y ven que la cara anterior, la cara posterior se aplanó montones, ¿de acuerdo? Doctor Flicker, tengo una pregunta. Ajá. Yo asumo que estamos haciendo la relación de la cara anterior y la cara posterior del centro de la córnea, el milímetro central. Y sí, porque usted después nos pide las keratometrías de la regla biométrica que utilicemos en la tercera pantalla del Panacea. ¿Por qué otros calculadores, por ejemplo, ASCAR, pide a 4 milímetros esos valores keratométricos pues, ya ajustados y usted los pide a 1 milímetro? O sea, la relación PA en realidad no es a 1 milímetro, sino que esto, digamos aquí, ustedes lo pueden hacer, dividir entre y estas tomas están tomadas, o es el SIMK o calculado keratométrico, que es a 3 o 4 milímetros. No estoy seguro si este está calculado a 3.5 a 4 milímetros. Pero, por ejemplo, este que lo calcula aquí, el radio, lo calcula a 4 milímetros, ¿sí? Pero en realidad no hay una diferencia muy grande, pero no es a 1 milímetro. La relación entre la cara anterior y posterior, porque lo calcula entre el radio de curvatura entre 3 y 4 milímetros. Ok. Pero los valores keratométricos de la keratometría simulada del tercer pantallazo de Panacea sí serían a 3 milímetros según la regla biométrica que utilicemos. No, cuando metemos los valores de keratometría. Sí, en el tercer pantallazo de Panacea. Es decir, cuando nos pide de a 1.3375 los valores de keratometría, pues eso es según la regla biométrica que utilicemos. O sea, sería 3. Cuando pide la keratometría, en ese punto donde pide la keratometría media, ahí es donde quiero que metan la biometría, la keratometría del biómetro óptico, ojalá del Lenstar o del IOL Master. 700. Oh, ok, Y nada más hay que meter la keratometría media. listo. ¿Ok? Sí, claro, doctor, gracias. Listo. Entonces, se meten estos datos. Digamos, en este caso, se metieron los datos. Vean aquí lo que les decía. Una cámara anterior muy amplia con un cristalino un poco. Entonces, generalmente, si la cámara anterior es muy, muy amplia, el cristalino en estos ojos grandes a veces va a ser un poquito menor de espesor, pero vean cómo se mantiene más o menos esa relación. Y vean aquí cómo está alto y aquí la esfericidad está alta. Entonces, cuando en Panacea ambos se ponen así altos, él automáticamente sensa que es un paciente post-keratotomía radial y entra un programa especial para keratotomía radial que hace el cambio aquí del valor. Es en esta, la que dices, keratometric data. Ese es el que me estabas preguntando. Ese mismo. Sí. Aquí lo recomendable es meter el valor keratométrico del keratómetro del biómetro óptico. Ese es el que yo utilizo. Y en este caso, que era una exageración, ¿verdad? Que no lograba las medidas próximas. Este es el ojo operado, que en el autorrefractómetro daba menos 0.25, menos 0.35. Subjetivo daba menos 0.50, menos 1.25. Y con el OPD daba menos 2.75, menos 0.25. Pero vean el aplanamiento de esta córnea. Ahora, ¿qué pasa en el queratocono en el segmento de anillo? En el queratocono,
habíamos hablado que la córnea se incurva mucho, que tenemos una córnea prolata, pero, ¿verdad? La córnea prolata, pero típicamente la relación PA tiende a disminuirse, lo que yo les decía. Y esta disminución de la relación PA es lo que hace que uno esté sobreestimando con el queratómetro el poder de la córnea. Y es lo que hace que en general el cálculo del lente de estos pacientes queden con una hipermetropía residual. Porque el queratómetro nos dice que tiene un poder de 61, cuando en realidad el poder de esa córnea es de 58. Esto lo pongo como ejemplos para que ustedes vean la diferencia del poder, no porque yo utilice alguno de estos valores, ¿verdad? Estamos hablando que utilizamos los valores queratométricos, pero es para que vean que el queratómetro nos dice que tiene 61 cuando en realidad tiene 58. Y eso es lo que Panacea, utilizando la relación PA, él hace estas correcciones. Y al meter la Q, hace esta corrección. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un caso que tenía relación PA de 56, 75 con su esfericidad, y entonces se pone bueno, pide un lente de 7, en realidad él pedía un lente de 9.50, entonces es un lente de 2.5 dioptrías de diferencia. En realidad aquí estamos hablando de un caso exagerado donde pide una miopía muy alta. ¿Qué es lo que sucede? Que en general estos casos tienen una cara posterior mucho más curva. Vean aquí, este estudio que se hizo, donde una córnea 41 tenía 38, 42 tenía 41, 44 tenía 42, 43 tenía 41. O sea que en general las córneas tenían mucho menos poder que el calculado con el índice de 1.3375. O sea, sucede como en casos después de refractiva miópica, que en el queratocono se va para abajo. ¿Qué pasa cuando se colocan anillos corneales? Estudios donde demuestran que el 75% quedan con hipermetropía residual. Se coloca un anillo para aplanar un poco la córnea, pero vean lo que sucede. Se aplana la cara anterior, pero la posterior se incurva más. Entonces, al incurvar más la cara posterior, vean aquí, se incurvó la posterior, se aplanó la anterior. Al incurvar la cara posterior, la relación PA se vuelve todavía menor. De 80 pasó a 76, de 78 a 67, de 81 a 78. Y la Q sí se disminuye. De mucho más prolata se disminuye la prolaticidad. Pero entonces la relación PA se vuelve más para este lado. Entonces tiende más a la hipermetropía residual. Entonces, pues este es el resumen del cuadro para queratotomía, para posmiopía, poshipermetropía. Y pues la ventaja de Panacea que utilice esos dos factores, ¿no? Acordarse que lo normal es 82.3 menos 0.27, pero sí, el usar Panacea requiere que metamos estos dos factores. Si no los vamos a utilizar, pues se convierte en un calculador normal como cualquier otro. Eso es lo que les traía hoy. No sé cuáles dudas tienen o si los enredé más, pero aquí estamos para servirles. David, tenía una pregunta para ti. ¿Te ha tocado operar pacientes con queratotomías trapezoidales de las que veíamos del... Sí, es el problema que la ectasia es un poco más, digamos, periférica. Entonces lo que hay es aberraciones muy, muy grandes y astigmatismos violentos, ¿verdad? Sí. Pero cada caso se comporta diferente porque la relación PA depende de donde esté más ectasiado. Entonces, como toca como cada caso agarrarlo, estudiarlo por separado y ver en cada caso qué hace uno. Sí. Aquí hay otra pregunta para ti que Nelson Andrés Rincón te pregunta qué opinas del lente IC8 para uso en córneas irregulares. Yo creo que es una muy buena opción. Yo nunca lo he utilizado. Pues hace el efecto estenopeico. No sé si logra, o sea, qué
tan amplio rango logra corregir, ¿verdad? Porque algunos estudios dicen que logras corregir hasta 1,5 o hasta 2 dioptrías de defecto refractivo, digamos. Entonces, y a veces tenés defectos mucho más altos o aberraciones que al convertirlas en dioptrías podría ser un defecto más alto. Entonces, sí te reduce mucho para que pasen los rayos esos axiales y te debe mejorar mucho las aberraciones. Pero la verdad que yo personalmente no tengo experiencia con el lente. Otra pregunta, David. Si tenemos un paciente que lo han operado de queratotomía radial más LASIK, ¿con cuál método se debe calcular el lente? La ventaja de Panacea es que tú no le pones, es para miopía, pues para queratotomía radial, pues para hecho. Entonces, hemos hecho montones de casos que tienen múltiples cirugías y uno mete simplemente el dato objetivo. O sea, tú agarras el paciente, le haces el examen y le metes la relación PA y la esfericidad que tenga, haya tenido 2 o 3 cirugías, y él calcula de acuerdo a lo que tenga objetivo. O sea, puede ser que le hiciste una y otra cirugía y ahora la relación PA está en 78 y pones el dato 78 y le pones la esfericidad que ahora tenga y con eso se calcula. O sea, no le tienes que decir a Panacea, tú o el efecto fue más de la QR o fue más de esto. Le pones lo que ahora la córnea tiene y con eso se calcula, lógico. Mientras más cirugía y más cosas tenga, la posibilidad de fallar es un poco mayor, pero se mete el dato objetivo de lo que el paciente tiene. De hecho, esa es la ventaja de Panacea, es lo fácil de usar y lo rápido que uno puede hacer el cálculo. Yo tengo Panacea en mi iPad y siempre lo llevo a la cirugía. Mientras comparaba los resultados con Kane para longitudes axiales altas y antecedentes de queratocono o ASCARS para los antecedentes de cirugía refractiva, que me tarda un poquito más de tiempo y a veces no tengo lograr rapidísimo todos los datos, Panacea me facilita mucho la vida. Y ya que he tenido la oportunidad de comparar los resultados de pronto de ASCARS y de Panacea, pues no dan muchas veces igual, pero sí las diferencias son entre 0,50 y 0,75 dioptrías. Y ya comparando con el resultado y la refracción que le hago al paciente postoperatorio, son bastante precisos, es un calculador bastante preciso. Dudas, porque yo lo utilizo, pues no tengo muchas. Y simplemente doy las gracias al doctor Flicker porque es una herramienta que ha traído para facilitarnos a nosotros la vida. Muchas gracias. David, abusando más de tu tiempo, 2 preguntas más. El doctor Santiago Forero, ¿en qué casos de poscirugía refractiva se debe escoger entre lente asférico o esférico? O sea, en realidad ahora conseguir un lente esférico es mucho más difícil, ¿no? Lógicamente, cuando uno tiene una córnea prolata o muy prolata, es donde uno debería colocar un lente esférico. Entonces, si uno tiene un láser hipermetrópico importante, donde sí está muy curva la cara, el área central, un hipermetrópico alto, o inclusive si uno tiene un queratocono bastante apical, porque muchos queratoconos están descentrados, entonces de nada va a servir, pero muy apical, donde hay un efecto importante y tiene una prolaticidad alta, con una Q muy negativa, ahí uno debería colocar un lente esférico. Para todos los demás casos, de ahí uno coloca el lente esférico, que es lo que uno consigue y es lo que hay, ¿cierto? Pero en realidad, si uno tiene una córnea muy oblata, por ejemplo, post cirugía miópica, a veces lo que uno está corrigiendo con ese lente esférico es poquito con respecto a lo que realmente el paciente tiene de asfericidad o de aberración esférica. No es tanto, pero sí algo le ayuda. Entonces, o sea, yo diría que para la mayoría de los casos que uno está colocando el lente asférico, estamos bien, y para esos casos donde la córnea es muy curva en el centro y se aplana hacia la periferia,
es donde uno debería buscar el lente esférico. También el doctor Diego Unigarro tiene una pregunta para el doctor Flicker. Pregunta si ha tenido experiencia con el uso de lentes multifocales o EDOF en pacientes post cirugía refractiva. Sí. Yo he tenido experiencia de operar yo algunos casos y de tener que ver muchos casos operados por otros colegas que no, en pacientes que no están tan contentos. Entonces, mi experiencia es ambivalente porque yo tengo una consulta donde recibo pacientes descontentos de otros lados. Entonces, también me toca tratar de arreglar esos casos. Entonces, yo creo que lo que hay que tener es mucho cuidado. Hay que operar al paciente que uno esté seguro que la superficie ocular está perfecta, que ya en el paciente operado de refractiva no son todos los que lo tienen. Muchos pacientes tienen problemas de superficie ocular con su ojo seco, con su problema de superficie. Entonces, no meterse con multifocal en paciente con problemas de superficie ocular y hay que buscar esa superficie y ver cómo está. Segundo, que esté súper bien centrado, que no todos los pacientes lo tienen bien centrado. Luego, estar seguro que si tiene un astigmatismo, ese astigmatismo sea regular, simétrico y se pueda corregir bien y que vaya a ser corregido con la cirugía que vamos a realizar. Y que la aberración esférica que tiene, no, lo que hablamos antes, no sea una aberración altísima. O sea, si el paciente tuvo una corrección muy alta y tiene una aberración esférica muy alta, no la vamos a corregir con las 0.20 negativos que tiene un lente común de estos. Entonces va a quedar con una aberración alta y el paciente tal vez no va a quedar tan satisfecho. Entonces yo creo que sí, se pueden utilizar en casos donde el defecto que se corrigió no fue tan alto, donde tenga todo adecuado para que las posibilidades para que el paciente quede satisfecho sean buenas y no meterse a hacer locuras para quedar uno como el héroe y después terminar con problemas. Y entonces si lo van a empezar a hacer, sobre todo hablando a los residentes, ¿no? Que primero, si van a atreverse a hacerlo, empiecen con casos muy selectos donde si el defecto corregido fue pequeñito, el paciente está muy bien, sí se puede hacer. Pero no meterse a hacer locuras al inicio. David, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio tenerte a ti acá. Es pensar que estamos hablando con un pionero en el desarrollo de Panacea, pues es verdaderamente algo maravilloso para nosotros. Gracias por haber sido espléndido en tu tiempo, por haber sido espléndido en tu conocimiento. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros. Aquí estamos, un placer y ojalá se haya entendido y aquí estamos a la orden. Saben que siempre aquí estoy para servirles en lo que necesiten y ojalá puedan seguir aprovechando la aplicación y un abrazo a todo Colombia. Gracias. No va a ser la primera vez que la vamos a oír la charla porque con la grabación nos va a tocar repetirla varias veces para poder entender varias cositas. Mil gracias. Okay. No, y de hecho está pendiente muchas cosas, es decir, Panacea tiene muchas otras aplicaciones y cálculo de lentes para astigmatismo, cálculo de lentes históricos, resultados después de ya hecha la cirugía. Entonces sí, creo que pueden haber muchas más oportunidades para que el doctor Flicker esté con nosotros. Doctor Flicker, muchas gracias. A la orden. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Chao. Gracias. Gracias.